Muy buen día. Continuando con las actividades de la unidad número 4, estructuras selectivas o de repetición, vamos a conocer y realizar una práctica sobre las estructuras de repetición, repetir hasta, ¿sí? Que es el contenido 4.6. Lo primero que vamos a ver es, efectivamente, cómo es el repetir hasta, ¿sí? Es también muy frecuente que un bloque de programa repetitivo deba ejecutarse al menos una vez. Por ejemplo, si queremos pedir un dato al usuario, quizá exista algún error y haya que insistir, pero al menos deberemos pedírselo una primera vez. En este caso, la estructura mientras no es la más adecuada, porque no podemos comprobar antes de pedir el valor. En este caso, que son muy frecuentes, sería más razonable usar otra estructura de programación en la que la condición se compruebe después de ciertos pasos. Lo que hace esta estructura de repetir hasta es que por lo menos una vez se ejecuta la acción, ¿sí? Y ya después de ejecutar esa acción hace una comparación, ¿sí?, de la condición. ¿Estamos de acuerdo? Si la condición se cumple, continúa, pero si no se cumple, entonces se va a salir. Esa estructura es repetir hasta. Su representación en un diagrama de flujo es la siguiente, ¿sí? Se ejecutan las acciones, ¿sí?, se hace la expresión lógica y de ahí es cuando regresa el bucle, ¿sí? La instrucción repetir hasta que ejecute una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Entonces se pone a repetir las instrucciones y de ahí la condición. ¿Hasta qué? Y la condición. Esa es su estructura general. Al ejecutarse esta instrucción, las secuencias de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo se ejecutan una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y se vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera. Note que, dado la condición, se evalúa al final las instrucciones del cuerpo del ciclo, serán ejecutadas al menos una vez. Además, a fin de evitar ciclos infinitos, el cuerpo del ciclo debe contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que en algún momento la condición sea verdadera y se finalice la ejecución. Vamos a ver un ejercicio de ejemplo. Elaborar un programa que ingrese un número a la vez hasta que el usuario seleccione la opción de salir. Cuando esto suceda, que muestre la suma de todos los números ingresados. El desarrollo de este ejemplo. 1. ¿Es un ciclo? Nos preguntamos qué tipo de estructura nos sirve para resolver el ejercicio. Si es condicional, secuencial o cíclico. La respuesta es sí, es un ciclo, porque el ejercicio plantea repetir las mismas acciones varias veces. ¿Qué acciones repetir? Pedirle al usuario que ingrese el número, sumar en un acumulador los valores ingresados. ¿Qué tipo de estructura cíclica debo de utilizar? Para solucionar esta pregunta, debo de indagar si el enunciado del ejercicio me dice explícitamente el número de veces que debo repetir estas acciones. Una vez releído el enunciado, es claro que no.
dice el número de repeticiones. Por lo tanto, no puedo utilizar un ciclo for. Entonces, me quedan dos opciones, el ciclo while o el ciclo do while. La diferencia de los dos es que el ciclo do while, la acción se realiza por lo menos una vez y la condición se evalúa al final de las acciones. Para el caso del ciclo while, primero se evalúa la condición antes de realizar la acción. El ejercicio nos dice que ingresemos números, es decir, que primero se realice la acción hasta que el usuario decida. En este caso, lo que está expresando es que la condición va al final. Primero se hace la acción, por lo tanto se ajusta a la estructura do while, hacer mientras. Determinar las variables a utilizar. Para este caso utilizamos una variable llamada número. Para ver cómo se nombran las variables, lo invito a que revise las entradas tips para nombrar variables, que va a almacenar los números ingresados por el usuario. Adicionalmente utilizamos otra variable llamada suma, que va a funcionar como acumulador o contador, almacenando el resultado de la suma en los números ingresados. ¿Sí? Análisis. El ejercicio continúa pidiendo al usuario que ingrese un número inicial. Luego este valor lo sumamos al acumulador que almacena la suma de todos los números ingresados. Su valor inicial es 0. Al final se le pregunta al usuario si desea continuar ingresando números. Si la respuesta es sí, si la respuesta es negativa, entonces se imprime la suma de los números ingresados. El algoritmo. Definimos n y suma como enteros. Definimos reps como carácter. De ahí vamos al hacer, solicitar un número, guardarlo en n, hacer la suma, decir desea ingresar más números, si s o no 1, n, perdón. Después vamos a modificar esta parte porque en PCInt sí podemos hacerla con caracteres, pero en no, también en C a lo mejor no podamos. Se guarda la opción en reps hasta que reps sea igual a s, imprimir la suma es, y ahí termina el pseudocódigo. El pseudocódigo entonces quedaría de la siguiente manera: definir n y suma como entero, reps como carácter, escribir ingresa el número, leer n, suma igual a suma más n, escribir desea ingresar otro número sí, s, no n, leer reps hasta que reps sea igual a n, escribir la suma es, ¿sí? Este es el hacer. Si se fijan, primero ejecuta una serie de acciones y al final es donde chequea, ¿sí? Reps es igual a n. Si la respuesta es no, vuelve a hacer los mismos pasos, las mismas acciones, pero si la respuesta es sí, bueno, si la respuesta es afirmativa, ¿sí? Entonces ya se sale, ¿sí? El código fuente quedaría entonces
int suma, charres, ¿sí? Se empieza con el do, se pone do entre paréntesis y las sentencias a realizar, se cierra las llaves, do, llaves, sentencias a realizar, se cierran las llaves y ahí se escribe while y ya ref sea diferente de n, ¿ok? Se van a imprimir la suma y hemos acabado. Observa que en esta ocasión guardamos un carácter. Por eso en el scanf podemos ver que dentro de las comillas ahora encontramos un %s. La letra S es por el string. También es importante que cuando se hace comparación solo se usan comillas simples, apóstrofe o apóstrofo. Esto es importante porque indica que solo es un carácter, no una cadena de caracteres. ¿Sí? Ojo aquí, si queremos comparar una cadena de caracteres, debemos de poner entonces las comillas. Pero si ponemos una comilla simple o apóstrofe, quiere decir que solamente es un carácter. Y aquí muestra la pantalla de ejecución. Y ahora vamos a nuestro problema. Crear un programa que pida al usuario una contraseña, que sea un número entero de 4 dígitos e indique que la contraseña introducida es errónea. Deberá repetir la contraseña hasta que sea 1, 2, 3, 4. Bueno, voy a hacer el pseudocódigo y el código fuente. Ya a ustedes les quedará el algoritmo y los resultados, ¿no? Vamos al pseudocódigo. Entonces, voy a dejar el problema aquí para estarlo recordando. Crear un programa que pida al usuario una contraseña, que sea un número entero de 4 dígitos, e indique que la contraseña introducida es errónea. Deberá repetirse hasta que la contraseña sea 1, 2, 3, 4. Vamos a PCI entonces. Bueno, vamos a necesitar una variable para guardar la contraseña. Entonces, vamos a ver así. Definir. Le puse PSW porque es el password. Como entero. Entonces, hacer ¿qué vamos a hacer?
Introduzca la contraseña. La guardamos en PSW. Solicitamos que introduzca la contraseña y la guardamos en PSW. Bueno, y ya después de que guardamos lo que el usuario introduce en PSW, en el hasta que, pues vamos a ponerle que haga este mismo de pedir la contraseña y guardarla hasta que el password, la contraseña, sea igual a 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí pareciera que ya tenemos nuestro pseudocódigo. Vamos a ver la ejecución. Introduzca la contraseña. Voy a poner 1236. Introduzca la contraseña. 1256. Introduzca la contraseña. 1234. Y ahí finaliza. Bueno, me faltan algunos detalles. No son errores, son detalles. Por ejemplo, el problema me dice que me debe de indicar que la contraseña introducida es errónea. ¿Sí? Entonces, en mi ejecución, falta hacerle eso, ponerle esa parte. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí, para que si yo le pongo aquí, vamos a hacerlo para que vean qué ocurre. Si yo le pongo aquí la contraseña introducida es errónea. Si yo lo pongo aquí, ¿sí? Desde un principio me va a salir, ese enunciado, la contraseña introducida es errónea. ¿Sí? Y se supone que debe de salir después de la primera ejecución. Entonces, para que en la primera ejecución no me salga, lo que voy a hacer es agregar aquí un contador. Nada más le voy a poner CNT, ¿sí? Y lo voy a inicializar en 1. El contador lo inicializó en 1. ¿Sí?
Y dentro del hacer voy a poner un sí para que cuando contador sea mayor que 1, entonces va a escribir que la contraseña introducida es errónea. ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, contador vale 1 al principio. ¿Sí? Si contador llega a esta parte del sí, contador igual a 1, no, perdón, mayor que 1, no, vale 1. Entonces se salta esa parte y me va a poner introduzca la contraseña, leer PSW, ¿sí? Si está errónea la contraseña, vuelve a comenzar, pero ahora contador, hay que ponerle el acumulador, ¿no? Acá le ponemos contador igual a contador más 1. Entonces, ahora sí, ahora contador vale 2, vuelve a entrar al hacer, llega al sí, el sí pregunta, ¿contador es mayor que 1? Sí es mayor que 1, entonces escribe la contraseña, es errónea, ¿sí? Si nuestra ejecución es adecuada, si nuestro pensamiento es el adecuado, observemos, al principio me pide la contraseña, pero no me dice que es errónea. Vamos bien, 136. Ahora sí me dice la contraseña introducida es errónea. Introduzca la contraseña. 158. La contraseña introducida es errónea. Introduzca la contraseña. Ahora pongo 1, 2, 3, 4 y finaliza. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro pseudocódigo, a nuestro código fuente. Aquí ya llevo comenzado. Me falta cambiarle ahí porque no es repetir hasta. No, sí. Pero es 4.6. Repetir hasta. Ponemos nuestras librerías. Conio.h y también stdio.h. Voy a hacer llamado a una librería. Se llama locale.h también. Ahora vamos a definir nuestras variables. Solamente voy a utilizar PSW como entera y CNT. ¿Sí? Password y contador como enteras. Me voy a mi método main int main, abro y cierro paréntesis, abro llaves y ahora comienzo, pero antes de comenzar voy a utilizar las siguientes sentencias: set locales, abro paréntesis, con mayúsculas lc -all, lcall, coma y entre comillas Spanish. ¿Okay? Esta sentencia que acabo de escribir, aquí lo voy a poner,
es para usar caracteres especiales. Especiales como la... Tiene un nombre chistoso, virginina, virguinina, que es la cosita que lleva la N arriba para hacer la ñ, ¿sí? Los acentos, las diéresis, ¿sí? Para usar caracteres especiales. ¿Se acuerdan que escribíamos número con acento y no nos ponía eso? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a comenzar entonces. Nuestro main lleva un do. Acuérdense que comenzamos con hacer do. Y aquí vamos a escribir qué es lo que va a hacer. Habíamos quedado, de acuerdo a nuestro... Primero poner un if para contador mayor o igual que 1. If cnt mayor, igual no, solamente mayor. Y abro llaves y doy enter. Y ahora voy a hacer el printf. La contraseña es contraseña introducida es errónea. Ya le pongo el acento, se supone que ya va a salir el acento. Y es lo único que va dentro del printf. ¿Sí? Entonces aquí le damos enter. Y el siguiente paso es, ahora sí, solicitar la contraseña. printf favor de introducir la contraseña. Y esa la guardamos. Acuérdense que en C guardamos con el scanf, es un número entero. Y la vamos a guardar en PSW. ¿Okay? Ya la guardamos. Y ahora vamos afuera de los paréntesis del do, ponemos un while y entre paréntesis ponemos PSW igual a 1, 2, 3, 4. Ponemos un punto y coma. Y ahora sí, algo que no nos pide el programa, pero se lo voy a agregar. Recuerden que cuando se programa deben de siempre considerar ser amigables con el usuario, ¿no? Contraseña correcta. Bienvenido. Por ejemplo. ¿Sí? Y ya en este caso, pues, le damos un get y le damos un return 0. Ok. Parece que hemos terminado de escribir nuestro código. Voy a ejecutarlo, pero primero voy a ejecutar
comentando el set local para que ustedes vean qué es lo que hace. ¿Sí? ¿Para qué pusimos el set local? Entonces, compilo. Es la práctica 6. Acá arriba me faltó un punto y coma. Recuerden que aquí abajo les dice, ¿sí?, la fila y qué es lo que está mal. ¿Sí? Compilamos. Puse muy pequeño esto, ya no me sale de 0 errores. Ya que compilé, ejecuto. ¿Sí? La contra, fíjense cómo me sale la ñ, más o menos. Y le puse acento en la O, introducir la contraseña. ¿Okay? Para eso es el local, el set local. Voy a comentarlo y le voy a agregar los diagonales, diagonal invertida n para los saltos de página. ¿Sí? Si prestaron atención, me salió me salió al principio la contraseña introducida errónea, y el motivo es porque en lugar de ponerle mayor que, le puse menor que. Ahora sí. Compilamos. Nos marcan los 0 errores. Y ejecutamos. Y ahora sí, favor de introducir la contraseña. Voy a poner primero 1, 2, 6, 3, 6. La contraseña, caray, cerraron. Algo hicimos mal. Bueno, algo hice yo mal. Favor de introducir la contraseña 1, 2, 3, 6. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4. Aquí tiene que ser diferente. Mientras P, cero luz sea diferente de 1, 3, 4, va a estar realizando todo el ciclo. ¿Sí? No era igual, es diferente. Vamos a ver. Ahora no entró el if. Falta corregir el if.
El if no entró y la razón es porque otra vez me hizo falta el bendito contador. El contador más. Punto y coma. Ahora sí, compilamos. Ejecutamos. No hay errores. Ejecutamos. Oh, sigue sin entrar. El sí, contador mayor igual que 1. Bueno, acá nuestro error fue que no inicializamos el contador. Recuerden que es dentro del main. Contador igual a 1. ¿Sí? Ahora sí, compilamos. Introduzco la contraseña. Ahora lo escribo en el teclado. Y quedó activo aquí. Compilamos. Por 10 millonésima vez. Compilamos. Y ejecutamos. Primero una errónea. Y ahí ahora sí dice la contraseña introducida es errónea. Favor de introducir la contraseña. Otra errónea. ¿Sí? Y por último la correcta. Muy bien. Pues por mi parte es todo. Cualquier duda que tengan, veo en el grupo de WhatsApp. Quédense en su casa. Espero verlos pronto. Hasta luego.